Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, lo que Dios dijo no tiene errores, pero lo que los hombres escribieron acerca de lo que Dios dijo sí contiene errores. La cuestión es que la mayoría de gente cuando se acerca a la Biblia piensa que está leyendo una colección de libros perfectos que no contienen errores, ¿sí? Pero, a ver, la cuestión es que Dios transmitió la instrucción a Moisés, pero esa instrucción la escribieron hombres que hicieron copias de copias y aparte de eso la tradujeron y la interpretaron. Y como hombres, algunos cometieron errores textuales, aunque el propósito hubiera sido bueno, ¿sí? A ver, el asunto es que esto no solo es de ahora, ¿sí? Entonces, como para que usted está diciendo algo que usted se lo inventó, algo así. No, la misma escritura nos muestra que hace tiempo ya existían personas que torcían la ley de Dios, las instrucciones y las cambiaban por mentiras. Por ejemplo, hay un pasaje en Isaías 8:8, dice así, no, Jeremías 8:8, dice, ciertamente, eh, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de sus escribas. Jeremías le dice aquí a la gente de esta época que ellos se creían sabios y decían que la ley de Dios estaba en sus corazones y que el Todopoderoso estaba con ellos. Dice, pero ciertamente la ley de Dios la han cambiado en mentiras, la pluma mentirosa de los escribas, de sus escritores. Entonces, si esto ocurrió en ese tiempo, imagínense, Isaías vivió más o menos 600 años antes de nacer el Mesías. Imagínense a este tiempo, ¿será que la escritura no la han cambiado, no han tergiversado, no la han interpretado? ¿Será que eso no puede pasar? Eso es lo como para que pensemos. Si en ese tiempo ocurría eso, imagínense ahora. Entonces, ¿qué será de un libro hebreo en manos de otra gente, con otras mentes, con otros idiomas y en manos de personas con otros objetivos? Eso es fácil pensarlo. Posiblemente se interpretará y como resultado surgirá una religión y se formará una iglesia. Lo triste es que esto es, se llama teología de reemplazo. Y la teología de reemplazo es algo pagano. Solo puede usted buscar más o menos qué es teología de reemplazo, ¿sí? Lo preocupante es que, a ver, las instrucciones que recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí ha ido cambiando su manera de interpretarse de generación en generación y su significado ya no es el mismo que cuando Moisés lo dijo. Entonces, si basamos nuestra fe en Dios o en Jesús sobre las interpretaciones religiosas, al final nos van a sorprender los resultados. Y esto va a ser más o menos como pensar que el billete que tienes es auténtico, pero cuando vas al banco resulta que es falso. Y como resultado, pues viene la tristeza, la vergüenza y la ira por quien te dio el billete. Más o menos sucede así. Entonces, teniendo esto en mente, quiero exponer un texto. Quiero exponer un error de interpretación bíblica que hasta ahora las diferentes religiones lo siguen enseñando como doctrina. Y posiblemente muchos no saben esto. Y si alguien lo sabe y lo sigue enseñando, pues entonces ya sabrán ustedes cuál es el objetivo. Eh, Mateo 1, 21 al verso 23. Dice así. Vamos a mirar. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Listo. Primero que todo, si alguien sabe de traducción, sabe que la regla general dice que ningún nombre propio se puede traducir. Entonces, ya en otras versiones de la Biblia han cambiado esta palabra y dice, y se llamará Manuel, que significa Dios con nosotros. Ya no colocaron que traducido Dios con nosotros, sino que significa.
Eso quiere decir que las Biblias las han ido corrigiendo, ¿sí? Incluso ustedes ya mira Biblia, fulana de tal o algo así, restaurada. Entonces ya le han cambiado muchas cositas que vieron que eran errores a la hora de escribirla, ¿sí? Lo otro es que el escritor de acá de Mateo está diciendo más o menos que el nacimiento de Jesús ya estaba profetizado y anunciado por el profeta Isaías cuando dijo que una virgen concebirá y hará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Según, lo otro es que nació ese niño y no lo colocaron en Manuel. Supuestamente lo colocaron Jesús, aunque más adelante vamos a mirar que ni siquiera ese es el nombre. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, hay muchas cositas en la escritura que dejamos pasar y porque no investigamos, posiblemente no tenemos la forma, pero quiero que se den cuenta pues de todo esto. Lo otro es que si conocemos la historia de Isaías, cuándo lo dijo, en qué momento, a quién se lo dijo y para quién se lo dijo, nos vamos a dar de cuenta que Isaías no estaba hablando de esto. ¿Sí? A ver, Isaías vivió 700 años antes de nacer el Mesías. Y cuando Isaías dijo esto, se lo dijo al rey Acaz. ¿Sí? ¿Qué pasó? Les voy a contar y les voy a resumir un poquito la historia, pero les voy a leer Isaías 7:14, que es donde toman este texto. Más o menos dice, cuando Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Arán, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén, sin embargo no pudieron llevar a cabo su plan. Dice, a la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia. Arán se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Dice, por eso el corazón del rey Acaz y de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo que estaba de profeta Isaías, había como rey en Jerusalén el rey Acaz. Y dos reyes se aliaron, el rey de Israel y el rey de Arán, para atacar al rey Acaz. Dice que al rey Acaz le llegó esta noticia y el rey Acaz se llenó de miedo, ¿sí? Y dudaba. Entonces, si usted lee todo el texto que es Isaías 7, lo lee todo, se va a dar cuenta que ahí está bien especificado. Y el Señor le manda a decir con Isaías, vaya, dígale al rey Acaz que esta invasión nunca sucederá. También les manda a decir, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Entonces, lo que se nota aquí es que el rey Acaz estaba muy nervioso porque estos dos reyes se habían aliado para pelear contra él. ¿Qué pasa? El Todopoderoso le dice a Isaías, ve y dile al rey Acaz que me pida una señal de confirmación que esto no va a suceder, que ellos no van a poder con él, que yo lo voy a proteger. Entonces Isaías va y le dice, el rey Acaz, el Señor le manda a decir que le pida una señal tan alta como el cielo o tan profundo como la tumba de los muertos. Y el rey Acaz dice, no, yo no voy a probar al Señor. O sea, no quiero una señal de confirmación. No quería que el Señor le confirmara que él no iba a ser vencido, pero también tenía miedo de los otros reyes. Entonces Isaías le dice, bueno, si usted no quiere la señal, de todas maneras el Todopoderoso le va a dar una señal. Dice, la señal es que una virgen va a tener un hijo y lo van a llamar Emanuel. Y antes de que ese niño tenga edad suficiente para escoger lo bueno y lo malo, estos dos reyes van a ser destruidos. O sea, eso era para ese tiempo, esa señal era para ese tiempo. No es posible que si Dios le está dando una señal al rey Acaz, esa señal venga a ocurrir 700 años después, cuando el rey Acaz ya ni siquiera existía. O sea, esto es ilógico, ¿sí? Que relacionen este texto con el nacimiento de Jesús. Aquí uno se da cuenta prácticamente que esto ha sido tergiversado, ha sido acomodado para otros fines, para acomodar una doctrina que es la que están enseñando ahora. Si usted es un lector de la escritura y investiga, se va a dar cuenta de esto, ¿sí? Bueno, lo otro es que si seguimos pues leyendo el libro de Isaías, ya usted mira en el texto capítulo 8 también, le confirma de este nacimiento.
Entonces lo que dijo Isaías se cumplió en el tiempo en que estaba Isaías allá. Lo que dijo Isaías no era para el tiempo de, como lo menciona el escritor de Mateo. De Isaías 7:14, esto no era para ese tiempo. Lo han acomodado y lo han enseñado como doctrina, sí, pero esto no tiene lógica. Para un estudioso de las escrituras no tiene lógica, ¿sí? No es cierto este texto. Que lo hayan acomodado, sí. Listo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si, imagínense, si esto lo han acomodado y lo han tergiversado, ¿será que muchas cosas en la escritura la habrán cambiado también? ¿Será que muchas doctrinas que nos están enseñando son ciertas? Pregúnteselo, investíguelo. Posiblemente no me lo crea a mí, investíguelo por su propia cuenta y se enterará mucho más de cosas que quizás usted no sabía ni se le han pasado por la mente. A ver, lo otro que quiero decirle y quiero concluir pues con algo. El propósito no es crear una religión. Al contrario, salí de ahí y sé cómo funcionan. El deseo es que conozcan realmente cómo es el reino de Dios y quiénes entrarán en ese reino. ¿Sí? Entonces, para entrar a formar parte de ese reino no es a través de una organización religiosa. Pensemos, si esto fuera así, si se necesitara estar en una organización religiosa para entrar al reino del Creador, entonces, ¿qué será de las personas que han muerto antes de existir tu religión? ¿Será que son culpables porque cuando ellos murieron tu religión no existía? ¿Sí? Eso es lo que pensemos. Fuimos creados para vivir libres en esta tierra. Dios nos hizo para vivir como una familia a nivel mundial, para ayudarnos, para amarnos y respetarnos basados en sus instrucciones. Eh, es eso, no pertenezco a ninguna religión, no quiero formar una religión. La idea es que usted conozca, de que vea la escritura desde otro punto de vista más lógico. Si esto a usted le ayuda, bien. Si desea creer de otra forma, también es muy respetable. Pero de pronto algunas personas como yo se han dado cuenta de esto y nos hemos interesado en estudiar e investigar. Y cuando usted pregunta, obtiene respuestas. Cuando usted busca, posiblemente encuentre. Y estas son cosas pues que nos hemos encontrado y hemos aprendido porque hemos investigado. No es con el propósito de dañar a nadie, porque como les hemos estado por la Biblia anteriormente, hace miles de años ya habían personas que torcían las escrituras y eso ha pasado ahorita. Quizás por las malas interpretaciones, muchos enseñan esto sin saberlo. Entonces, no estoy juzgando a usted como persona, sino es a la enseñanza, a la doctrina. Esto es pues como responsabilidad de usted, si está en alguna religión, investigue cómo se formó la religión, quién la formó, cuándo se formó, por qué se formó, cuál es su forma de enseñar, si realmente está basada en las escrituras o son conceptos o ideas de su líder espiritual. Bueno, esas son cosas que le quedan a usted. ¿Sí? Eh, lo invito a que investigue. No, no se crea todo. Incluso no se crea lo que yo le dije aquí. Investíguelo por su propia cuenta. ¿Sí? Bendiciones. El Todopoderoso les bendiga.